Meso, me llamo Dorothy Chen. Tengo 64 años. Y hasta hace apenas 3 semanas creía conocer a mi familia. Mi esposo, Robert, falleció hace 2 años de un infarto. Y desde entonces, mi hijo Marcus y mi nuera Yasmín se habían vuelto inusualmente atentos. O al menos eso era lo que yo pensaba. Aquella noche de viernes, como cada 15 días, preparé la cena familiar. Pollo al horno con hierbas aromáticas, puré de patatas con una dosis extra de mantequilla, la debilidad de Marcus, y el pastel de manzana que solía hornear para Amy, mi hija, a quien perdí hace ya una década. Yasmín siempre comenta que cocino en exceso, pero su plato nunca queda con una sola miga. Estaba a punto de servir el postre cuando sus voces llegaron desde el salón. Hablaban en susurros, pero las paredes de esta casa de 1953 guardan pocos secretos. Tu madre está cada vez peor, Marcus. Ayer se olvidó de cerrar el grifo del jardín. No me olvidé, Yasmín. Estaba regando mis rosales. ¿Y qué me dices de cuando encontró las llaves en el frigorífico? Dejé el plato sobre la encimera. Yo jamás puse las llaves en el frigorífico. Las había dejado sobre la mesa de la entrada, como siempre. Mira, cariño, continuó Yasmín con esa voz melosa que reserva para cuando quiere algo. Mi amiga Sara dice que la residencia Sunset Gardens es fantástica. Tienen actividades, enfermeras 24 horas y está a solo 20 minutos de aquí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sunset Gardens. El lugar donde la señora Patterson se apagó el año pasado, después de que su familia la internara porque ya no podía valerse por sí misma. No sé, Jazz. Mamá todavía se cuida sola. ¿De verdad? ¿Con esta casa enorme? ¿Y las escaleras? Marcus, tiene 64 años y vive completamente sola desde que murió papá. Es un peligro. 64 años no es sinónimo de senilidad. Quise gritarles. Mis manos no tiemblan. Mi mente está lúcida. Y puedo subir sin problema esas escaleras que he subido durante 30 años. Además, susurró Yasmín, y tuve que acercarme a la puerta para oírla mejor. Piensa en el valor de esta casa. $485,000, Marcus. Sin hipoteca. Con ese dinero podríamos saldar nuestras deudas y empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo con qué? ¿Con su negocio de diseño de interiores que apenas factura? ¿Con las tarjetas de crédito de Marcus que, yo sabía, estaban al límite? La casa es de mamá, Yasmín. Por ahora. Pero cuando algo le pase... No hables así. Soy realista, Marcus. Tu madre no vivirá para siempre. Y mientras tanto, está desperdiciando una propiedad que podría darnos un respiro. Es egoísta por su parte aferrarse a tanto espacio cuando hay familias jóvenes que lo necesitan. Egoísta. La palabra resonó en mi cabeza como un latigazo. Yo, que trabajé turnos dobles como enfermera para pagar la universidad de Marcus. Yo, que cuidé de Robert durante sus últimos 6 meses de cáncer, sin una sola queja. Yo, que todavía les llevo comida casera cada semana y les regalo $500 por Navidad, a pesar de vivir con mi pensión de $2,100 mensuales. Regresé a la cocina en silencio. Serví el pastel en los platos de porcelana de mi madre y entré en el salón con mi mejor sonrisa. ¿De qué secretos hablabais?, pregunté, dejando los platos en la mesita de centro. Yasmín se ruborizó, pero enseguida compuso su sonrisa perfecta. De lo preciosa que tienes la casa, Dorothy. Siempre tan impecable.
Marcus evitó mi mirada, concentrado en su porción de pastel como si fuera la obra de arte más fascinante del mundo. Durante la siguiente media hora, mantuvimos la farsa. Me preguntaron por mis flores, comentaron sobre el trabajo, y yo interpreté el papel de la madre y suegra complaciente que siempre había sido. Pero por dentro, algo se había roto para siempre. Cuando se fueron, subí al desván en busca de la caja donde Robert guardaba nuestros documentos importantes. Necesitaba ver mi testamento, los papeles de la casa, asegurarme de que todo estaba en orden. La caja estaba donde siempre, tras las decoraciones de Navidad. Pero al abrirla, descubrí algo que detuvo el latido de mi corazón. Había documentos que no reconocía, papeles legales con el membrete de un bufete de abogados. Mi nombre estaba escrito en varios lugares, con una firma que imitaba la mía. Pero yo nunca había firmado aquello. El primer documento era un poder notarial, fechado 3 semanas atrás, que otorgaba a Marcus control total sobre mis finanzas en caso de incapacidad. El segundo era aún peor, una autorización para la venta de mi propiedad, con mi firma falsificada. El tercer documento fue como un puñetazo en el estómago que me robó el aliento. Una solicitud de ingreso en Sunset Gardens, con fecha de entrada programada para el 1 de abril. Faltaban 5 semanas. Me senté en el suelo polvoriento, rodeada de los recuerdos de 40 años de matrimonio, mirando las pruebas de que mi único hijo planeaba robarme mi hogar y encerrarme en un asilo. En el fondo de la caja, debajo de todo, encontré una carpeta que nunca había visto, etiquetada con la letra de Robert. Para Dorothy, sobre Amy. Con manos temblorosas la abrí. Dentro había una carta de Robert, fechada una semana antes de su muerte, y una fotografía que me hizo estallar en lágrimas. Era Amy, mi preciosa Amy, sosteniendo a una bebé cuya existencia desconocía. La carta de Robert comenzaba: Dorothy, mi amor, hay cosas sobre Amy que nunca te conté. Secretos que me hizo prometer que guardaría. Ahora que me voy, necesitas saber la verdad sobre tu nieta. Amy había tenido una hija, y yo nunca lo supe. Mis manos temblaron tanto que casi dejé caer la foto. En el reverso, con la caligrafía cuidada de Amy, ponía: Luna Chen Santos, nacida el 23 de mayo de 2015. Mi pequeña luna creciente, como tu marca de nacimiento. Amy había muerto en marzo de 2014. La niña había nacido más de un año después. Era imposible. A menos que en algún lugar de esta ciudad viviera una niña de 8 años que era mi nieta. El teléfono sonó abajo, sobresaltándome. Eran las 11 de la noche. Bajé corriendo las escaleras. ¿Dorothy? Era la voz de Patricia, la hermana de Robert. Siento llamar tan tarde, pero quería hablar contigo sobre Marcus. ¿Qué ocurre con él? Dorothy, cariño, estamos todos preocupados por ti. Marcus me ha contado lo de los incidentes, los olvidos, dejar las llaves en sitios raros. Dice que estás muy estresada. El veneno de la traición se deslizó por mis venas, lento y corrosivo. No solo eran Marcus y Yasmín. Patricia también estaba en el complot. No he tenido ningún olvido, Patricia. Oh, cielo, pero eso es justo lo que diría alguien que... Bueno, ya sabes. Necesitas más cuidados. Colgué el teléfono. En el silencio de mi cocina, rodeada por los platos sucios de la cena familiar, miré los documentos falsificados.
Mi familia había decidido que yo era un problema. Y en algún lugar había una niña que llevaba mi sangre. Una niña que podría ser la única familia real que me quedaba. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama que había compartido con Robert durante 30 años, leyendo su carta una y otra vez. Dorothy, escribía. Amy vino a verme 3 meses antes del accidente. Estaba embarazada de 5 meses, aterrorizada. El padre era un hombre casado, alguien importante. Planeaba dar al bebé en adopción para que tú no sufrieras. Mamá ya ha llorado suficiente por mí, me dijo. Después del accidente, busqué a la bebé. Se llamaba Luna. Había nacido prematura pero sana, y fue puesta en el sistema de adopción. Amy dejó instrucciones. Si algo le pasaba, el bebé debía conservar el apellido Chen para que un día, si querías, pudieras encontrarla. Los documentos de contacto están en mi caja de seguridad en el banco. La cuenta es la 704-973. El sábado por la mañana a las 8 en punto, sonó el timbre. Era Marcus, y con él un hombre mayor con traje. Señora Chen, soy el doctor William Harrington. Su hijo me ha pedido que vengas a hacerle una evaluación. No necesito ninguna evaluación, doctor. Me encuentro perfectamente. Mamá, dijo Marcus con falsa preocupación. Solo queremos asegurarnos de que estés bien. El doctor comenzó su interrogatorio. ¿Qué día es hoy? ¿Quién es el presidente? Respondí a cada pregunta con una precisión impecable, viendo crecer la frustración en los ojos de mi hijo. Mamá, dijo al terminar, también queríamos hablar de la casa. Es muy grande para ti. Puedo pagarla perfectamente. Sabemos que es difícil, intervino el doctor, pero hemos estado investigando opciones. Sunset Gardens tiene lista de espera, pero podrían hacer una excepción si... ¿Sí qué, Marcus? Si presentamos documentación médica que justifique la urgencia. La amenaza quedó flotando en el aire. Después de que se fueran, llamé a Patricia. Dorothy, querida, ¿cómo te ha ido con el doctor? Patricia, ¿sabías que Amy tuvo una hija? El silencio al otro lado de la línea fue mi respuesta. Dorothy, no sé de qué hablas. Sí que lo sabes. Todos lo sabíais. Menos yo. Tengo la carta de Robert. Dorothy, creo que necesitas descansar. Colgué. Estaba sola en esto. Toda mi familia había conspirado contra mí. El lunes por la mañana fui al banco. 27 años como cliente del First National Bank me otorgaban ciertos privilegios, entre ellos el acceso a la caja de seguridad de Robert, sin demasiadas preguntas. Había llegado el momento de encontrar a mi nieta. En la caja yacía exactamente la promesa que Robert me había hecho. Documentos de adopción a nombre de Luna Chen Santos. La dirección de la agencia y los registros de las familias temporales que la habían acogido durante los últimos 8 años. La última dirección databa de hacía 6 meses. Un hogar de paso en el sureste de Portland. Pero la niña había sido trasladada cuando la familia se mudó. Su ubicación actual figuraba como en proceso de reasignación. En proceso de reasignación. Esas palabras resonaban como un martillo en mi cabeza. Mi nieta, perdida en el sistema, zarandeada de un hogar a otro como un paquete sin remitente ni destino. Copié cada dato y volví a casa, solo para encontrar el coche de Yasmín aparcado en la entrada. Ella estaba sentada en los escalones del porche, absorta en la pantalla de su teléfono. Dorothy, tenemos que hablar, dijo al verme llegar. ¿Sobre qué?
sobre tu negativa a aceptar ayuda. Marcus está muy preocupado. Entré en la casa y ella me siguió, instalándose en mi sofá con una familiaridad insolente. Mira, sé que esto es difícil, continuó Jasmine, con su tono más meloso. Pero a veces, las decisiones más duras son las mejores para todos. ¿Incluyendo falsificar documentos legales? Su sonrisa de porcelana se resquebrajó por una fracción de segundo. No sé de qué estás hablando. Subí al desván y bajé con los papeles falsificados. Los dejé sobre la mesa de centro, justo frente a ella. ¿Reconoces estos documentos, Jasmine? El color abandonó su rostro, pero logró mantener la compostura. Dorothy, creo que estás confundida. Estos son documentos de planificación estatal que cualquier familia responsable... Son documentos falsificados con mi firma. Y tú lo sabes. Jasmine se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el jardín que yo había cuidado durante décadas. Dorothy, voy a ser completamente sincera contigo. Marcus tiene $89,000 en deudas de tarjetas de crédito. Mi negocio a duras penas genera 3.800 al mes. No podemos seguir así. Y allí estaba, la cruda verdad, servida sin adorno alguno. Ese no es mi problema, Jasmine. Sí que lo es, porque cuando a ti te pase algo, Marcus heredará esta casa de todos modos. Solo estamos acelerando el proceso. Acelerar el proceso. Qué eufemismo tan elegante para el robo. Esta casa vale $485,000, Dorothy. Sin hipoteca. Es más dinero del que la mayoría de las familias jóvenes verán en su vida. Y tú lo estás desperdiciando, viviendo sola en 5 habitaciones. Es mi casa. Por ahora. Sus palabras sonaron como una amenaza. Pero las cosas pueden cambiar muy rápido para la gente de tu edad. Accidentes, problemas de salud, deterioro mental. Todo eso puede ocurrir sin previo aviso. El mensaje era cristalino. Coopera, o haremos que parezca que has perdido la razón. Jasmine, ¿qué sabes de Luna? Esta vez, la máscara se deslizó. Sus ojos se abrieron de par en par, con genuina sorpresa. ¿Quién es Luna? Mi nieta, la hija de Amy. Jasmine guardó silencio unos segundos, procesando la información. Amy no tuvo hijos, Dorothy. Murió soltera. Amy tuvo una hija en 2015, una niña que lleva 8 años en el sistema de adopción, y nadie se dignó a decírmelo. Podía ver los engranajes girando tras sus ojos. Una nieta significaba otra heredera en potencia. Otra persona con derecho a reclamar una parte de mi patrimonio. Dorothy, creo que estás confundiendo las cosas. Tu dolor por Amy puede estar... Tengo fotografías y los papeles de la adopción. La expresión de Jasmine se transformó por completo. La dulzura impostada se evaporó, dejando al descubierto una frialdad calculadora. Bueno, dijo lentamente. Eso complica las cosas. ¿Para quién? Para todos. Si hay una niña por ahí que dice ser parte de esta familia, necesitaremos una verificación. Pruebas de ADN. Una investigación legal exhaustiva. Es mi nieta, Jasmine. Supuestamente. Pero una reclamación así podría tardar años en resolverse. Años durante los cuales todos los activos familiares quedarían congelados. Me estaba amenazando con una batalla legal que sabía que no podía permitirme. Mientras tanto, prosiguió, tú seguirías necesitando cuidados. Y si esa niña existe, ella también los necesitaría.
El tipo de cuidados que solo una familia estable y con recursos puede proporcionar. Una familia como la vuestra. Exacto. Me quedé en silencio, dejando que creyera que estaba sopesando su propuesta. Mira, Dorothy, podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Por las buenas, aceptas el traslado a Sunset Gardens voluntariamente. Conservas tu dignidad. Nosotros nos encargamos de que la transición sea suave. Y si esta niña existe de verdad, nos aseguraremos de que esté bien atendida. ¿Y por las malas? La sonrisa de Yasmín se volvió afilada como una navaja. Por las malas, tendremos que recurrir a evaluaciones médicas más exhaustivas, procedimientos legales para determinar tu capacidad mental y un montón de publicidad desagradable que podría afectar negativamente a cualquier proceso de custodia relacionado con la niña. Ahí estaba la amenaza final. ¿Coopera o te declararemos legalmente incapacitada? Y no solo perderás tu casa, sino también cualquier derecho a conocer a tu nieta. Yasmín cogió su bolso y se dirigió a la puerta. Tienes hasta el viernes para decidir, Dorothy. Después, Marcus tendrá que tomar medidas más definitivas. Medidas más definitivas. Cuando se fue, me quedé sentada en mi cocina, rodeada por 40 años de recuerdos familiares, y comprendí la situación en toda su magnitud. Mi familia había decidido que Dorothy Chen era un obstáculo para sus planes financieros. Habían falsificado documentos, conspirado para incapacitarme y ahora me chantajeaban con el bienestar de una nieta cuya existencia acababa de descubrir. Pero cometieron un error garrafal. Subestimaron a la mujer que había criado a Marcus sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía 12 años. La mujer que había hecho turnos dobles como enfermera para mantener a flote a esta familia. La mujer que había sobrevivido a la pérdida de una hija y un marido. Tenía stand-by hasta el viernes. No necesitaba tanto tiempo. Mi decisión ya estaba tomada. El miércoles por la mañana, desperté con la certeza de que mi mundo se había reducido a 2 opciones. Someterme o luchar sola contra una conspiración que llevaba meses gestándose. Mientras preparaba el café, sonó el teléfono. Era Marcus. Mamá, Yasmín me ha contado vuestra conversación del lunes. ¿Qué parte te contó? ¿La parte en que admitió haber falsificado mi firma o la parte en que me amenazó con arrebatarme los derechos sobre mi nieta? Mamá, no hay ninguna nieta. Amy murió hace 10 años sin hijos. Tengo fotografías, Marcus, y los documentos de adopción. Documentos que se pueden falsificar fácilmente. Mamá, creo que alguien se está aprovechando de tu dolor para estafarte. Su audacia me dejó sin aliento. Mi propio hijo, que había falsificado documentos para robarme mi casa, me acusaba de ser víctima de una estafa. Marcus, vi la carta de tu padre. Él sabía de Luna. Papá sufría de demencia sus últimos meses. Sus recuerdos no eran fiables. Mentira tras mentira. Robert había estado perfectamente lúcido hasta el día de su muerte. Su carta estaba fechada apenas una semana antes del infarto, escrita con su caligrafía clara y precisa. Mamá, escúchame. Mañana tenemos cita con el Dr. Harrington a las 2, para una evaluación más completa. No voy a ir a ninguna evaluación. No es opcional, mamá. Ya he firmado los papeles como tu representante legal. Tú no eres mi representante legal. Nunca firmé ningún poder notarial. Los documentos dicen lo contrario. Colgué, temblando en mi cocina. La trampa se estaba cerrando más rápido de lo que había previsto. Tenían documentos falsificados, un médico corrupto
y ahora Marcus reclamaba autoridad legal sobre mis decisiones. Si acudía a Shesa, Sacita saldría de allí certificada como mentalmente incompetente. Si no iba, usarían mi ausencia como prueba de que había perdido el juicio. Estaba en un callejón sin salida. A las 10 de la mañana sonó el timbre de nuevo. Esta vez era Patricia, mi vecina, acompañada por una mujer a la que no reconocí. Dorothy, cariño, te presento a la señora Williams. Es trabajadora social del condado. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Una trabajadora social. La situación había escalado más allá de las amenazas familiares. La señora Williams era una mujer de unos 50 años, con una sonrisa profesional que no le llegaba a los ojos. Señora Chen, hemos recibido informes que expresan cierta preocupación por su bienestar. Me preguntaba si podríamos hablar. ¿Qué tipo de preocupación? Informes sobre un comportamiento errático, problemas de memoria, dificultades para gestionar sus finanzas. Informes, en plural. ¿Quién ha hecho esos informes? Esa información es confidencial, pero le aseguro que provienen de familiares que están genuinamente preocupados por su seguridad. Patricia asintió con solemnidad, interpretando a la perfección su papel. Señora Chen, ¿le importaría responder a unas preguntas básicas? Durante los siguientes 20 minutos, respondí a un bombardeo de preguntas. Mi nombre completo, fecha de nacimiento, el año en curso, el nombre del presidente. Respondía todo correctamente, pero veía cómo la señora Williams tomaba notas sobre otras cosas. Que llevaba la misma bata de ayer, que no me había peinado, que había tazas sucias en el fregadero. Signos de abandono que en cualquier persona en crisis serían normales, pero que en una mujer de 64 años se interpretarían como síntomas de demencia. Señora Chen, su familia menciona que ha estado haciendo algunas afirmaciones inusuales sobre una supuesta nieta. No son afirmaciones. Tengo documentos. ¿Podría enseñármelos? Subí al desván y bajé con la foto de Amy y Luna y los papeles de la adopción. La señora Williams los examinó con detenimiento. Señora Chen, ¿cuándo obtuvo estos documentos? Los encontré en la caja fuerte de mi marido, después de su muerte. ¿Y no le parece extraño que su marido nunca mencionara la existencia de una nieta en todos los años que siguieron a la muerte de su hija? La pregunta estaba diseñada para que mi historia sonara paranoica. Patricia intervino, con la voz rebosante de falsa compasión. Dorothy, cariño, sabemos cuánto echas de menos a Amy. Todos la echamos de menos. Pero inventarte una nieta no la traerá de vuelta. No me la estoy inventando. La señora Williams cerró su cuaderno y se puso en pie. Señora Chen, voy a recomendar una evaluación psicológica completa. Mientras tanto, le sugiero encarecidamente que considere aceptar más apoyo de su familia. Más apoyo. Un eufemismo para deja que te controlen antes de que tengamos que hacerlo por la fuerza. Cuando se fueron, me quedé sola en mi casa, que ya no se sentía como un hogar, sino como una celda a la espera del carcelero. Recorrí las habitaciones donde había criado a mis hijos, donde había cuidado a Robert en su enfermedad, donde había llorado la muerte de Amy. Cada rincón guardaba los recuerdos de una vida entregada a mi familia. Y ahora, esa misma familia me había traicionado de la forma más cruel. En el cuarto de Amy, que conservaba intacto, me senté en su cama y tomé la decisión más desgarradora de mi vida. No íbamos a esperar a que me destruyeran.
Hice una maleta pequeña con lo esencial, algo de ropa, mis medicamentos, los documentos de Luna y los $1,200 en efectivo que guardaba para emergencias. Escribí una nota escueta. He salido de la ciudad unos días. No me busquéis. La dejé sobre la mesa de la cocina y abandoné la casa que había sido mi hogar durante 30 años, sin saber si alguna vez regresaría. Conduje hacia el Zen y el centro de Portland sin un rumbo fijo. Solo sabía que tenía que encontrar a Luna antes de que mi familia me encerrara en un lugar desde donde jamás podría buscarla. El cielo, de un gris plomizo, amenazaba con la lluvia típica de febrero en Oregón. Aparqué cerca del Waterfront Park y eché a andar, intentando asimilar todo lo que había perdido en una semana. Mi casa, mi familia, mi seguridad. Todo se había derrumbado como un castillo de naipes. Lo único real que me quedaba era la fotografía de una niña a la que no conocía y la esperanza de que, en algún lugar de esta ciudad, mi nieta estuviera esperando. Mientras caminaba, me adentré en zonas que no visitaba desde hacía años, pobladas de personas sin hogar. Me pregunté cuántas de ellas habrían sido víctimas de traiciones como la mía. El hambre me obligó a detenerme en un pequeño café. Pedí un sándwich y me senté junto a la ventana, observando el discurrir de la vida normal de gente normal, que no había sido apuñalada por la espalda por su propia sangre. Saqué los papeles de Luna y los estudié de nuevo. La última dirección conocida estaba en el sureste de Portland, pero de eso hacía 6 meses. ¿Dónde estaría ahora? ¿Sola? ¿Asustada? La idea me partía el alma. Amy, en su intento de protegerme, había condenado a su hija a una vida sin familia, una vida que yo podría haberle dado de haber sabido la verdad. Terminé de comer y decidí caminar hacia el sureste. Era un trayecto largo, pero necesitaba aferrarme a algo, por fútil que fuera. La lluvia comenzó a caer, una llovizna persistente que calaba hasta los huesos. Cuando por fin llegué a la dirección, estaba empapada y tiritando. Era una modesta casa de 2 plantas en un barrio obrero. Toqué el timbre con manos temblorosas. Abrió una mujer latina de unos 40 años. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarla? Disculpe, busco información sobre una niña que vivió aquí hace unos meses. Se llama Luna Chen Santos. La expresión de la mujer se suavizó al instante. ¿Es usted familia de Luna? Soy su abuela. ¡Ay, Dios mío!, exclamó, haciéndome pasar. Entre. Está usted empapada. Me guió hasta su cálida cocina. Me dio una toalla y me sirvió una taza de café caliente. Soy Carmen Reyes. Luna estuvo con nosotros 4 meses el año pasado. Una niña preciosa, pero tan triste. ¿Sabe dónde está ahora? Se la llevaron cuando nos mudamos de nuestra casa anterior. Yo quería quedármela, pero como no éramos una familia de acogida certificada, solo la teníamos temporalmente, mientras le encontraban algo más permanente. En la pantalla del teléfono de Carmen, Luna cobraba vida. La vi ayudando en la cocina, jugando con otros niños, dedicando una tímida sonrisa a la cámara. Hablaba mucho de su mamá. Me dijo Carmen. Decía que su mamá le había contado que tenía una abuela en alguna parte, pero que no podía buscarla hasta que fuera mayor. Amy le había hablado de mí. ¿Mencionó algo más sobre la familia? Solo que su madre murió cuando era muy pequeña y que no le quedaba nadie más. Pero siempre decía que algún día encontraría a su abuela Dorothy. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Mi nieta.
Me había estado esperando. Y yo ni siquiera sabía que existía. Carmen, ¿tiene la más remota idea de dónde puede estar ahora? Llame mañana a servicios familiares. Pregunte por la trabajadora social de Luna. Se llama Janet Morrison. Ella debería poder informarle si usted demuestra el parentesco. Me dio el número y me ofreció su casa para pasar la noche, pero yo no podía detenerme. Cada hora que pasaba era una hora más que Luna seguía perdida en el sistema. Abandoné la casa de Carmen con una esperanza que no había sentido en días, una esperanza afilada, urgente. Mi nieta estaba ahí fuera, esperándome, y yo tenía que encontrarla antes de que mi propia familia me encerrara en un lugar desde donde jamás podría buscarla. La lluvia había cesado, pero el cielo permanecía gris, amenazante. Caminé de regreso al centro, atravesando barrios que se volvían más sombríos y peligrosos a medida que la noche avanzaba. Cuando llegué a la zona de Burnside Street, la oscuridad era completa. Las calles estaban pobladas por personas sin hogar, muchas de ellas dolorosamente jóvenes. Me pregunté cuántos de aquellos chicos habrían pasado por el sistema, como Luna, cumpliendo la edad para ser expulsados sin una familia que los reclamara. Mis pasos me llevaron hasta un pequeño parque, un campamento improvisado de carpas y refugios. Casi nadie reparó en mí, pero entonces, desde la soledad de un banco, una niña me sostuvo la mirada. Era latina, de unos 8 años, con el pelo oscuro y unos ojos grandes que me recordaron de inmediato a los de Amy a esa misma edad. «Señora», dijo con una vocecita suave, «¿está perdida?» Me acerqué despacio, con miedo a asustarla. «Quizás sí lo estoy», respondí. «¿Y tú? ¿Dónde están tus padres?» «No tengo. Bueno, sí tuve, pero ya no». Se levantó y caminó hacia mí. Y entonces, bajo la mortecina luz del parque, la vi. Una pequeña marca de nacimiento en su brazo izquierdo. Una luna creciente. La misma que tuvo Amy. La misma que tengo yo. «¿Cómo te llamas?», le pregunté, con el corazón martilleándome el pecho con tal fuerza que temí desmayarme. La niña me sonrió, y en esa sonrisa vi a Amy. Vi a mi madre. Vi generaciones de mujeres, Chen. «Me llamo Luna», dijo. «Luna Chen Santos. Y creo que usted es mi abuela Dorothy, porque anoche soñé con usted». El aire se solidificó en mis pulmones. El mundo, tal y como lo conocía, dejó de girar. Mi nieta, de pie frente a mí en un parque público, sola en la oscuridad, encontrada después de años de búsquedas fallidas. Y había soñado conmigo. Me quedé allí, inmóvil en aquel parque oscuro, observando a la niña de 8 años que acababa de dinamitar toda mi comprensión del mundo. Luna Chen Santos, mi nieta, la hija de Amy. «¿Soñaste conmigo?». Mi voz fue apenas un susurro. Luna sintió con una solemnidad impropia de su edad. «Estaba usted en una casa grande, con flores rojas en el jardín. Tenía una foto de mi mamá en las manos y lloraba. Y en el sueño, yo le decía que no llorara, que yo estaba bien. Flores rojas, mis rosas. Y sí, había pasado la última semana llorando con la foto de Amy entre las manos. Luna, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Dónde vives?» Me escapé esta mañana de mi última casa de acogida. La señora Jennifer gritaba mucho y su marido... Él tocaba a las niñas de formas que no debía. Una furia helada y ardiente
A la vez me recorrió las venas. Mi nieta viviendo con depredadores, mientras yo ignoraba su existencia. ¿Has estado todo el día en la calle? Sí, pero no tengo miedo. La gente de aquí me cuida. La señora María me dio un sándwich y el señor Tom me dijo dónde podía dormir segura. Una niña de 8 años, sobreviviendo en las calles de Portland, protegida por extraños porque el sistema que debía velar por ella le había fallado estrepitosamente. Luna, ¿sabes quién soy yo de verdad? Usted es Dorothy Chen, mi abuela. Mi mamá me habló de usted antes de morir. ¿Recuerdas a tu mamá? Un poquito. Murió cuando yo tenía 3 años. Pero antes me contaba historias de su familia. De su mamá Dorothy, que era enfermera y hacía las mejores galletas de chocolate del mundo. Y de su hermano, Marcus, que era muy listo con los números. Amy había hablado de Marcus con amor. Si supiera en lo que se había convertido su hermano... ¿Te contó por qué no podías vivir conmigo? Luna volvió a sentarse en el banco y yo me senté a su lado. Bajo la luz pude estudiar su rostro con más detalle. Tenía los ojos de Amy, pero la forma de la cara era la mía a su edad. La marca de nacimiento era idéntica. Mamá dijo que su familia no sabía de mí. Dijo que el abuelo Robert había prometido que me cuidarían, pero que cuando él muriera, si yo quería, podría buscar a mi abuela, Robert. Amy confió en que él me lo contaría, pero la muerte se lo llevó antes de que pudiera cumplir su promesa. Luna, ¿por qué no me buscaste antes? Lo intenté. Cuando cumplí 7 años le pedí a mi trabajadora social que me ayudara a encontrar a Dorothy Chen en Portland. Me dijo que no había ninguna Dorothy Chen en mis registros familiares. Que Marcus se había asegurado de que mi nombre nunca apareciera en ellos. Mi propio hijo sabía de la existencia de su sobrina durante años y había hecho todo lo posible para que nunca nos encontráramos. ¿Marcus sabía de ti? Sí. Vino a verme hace 2 años, a una casa de acogida en el sureste. La señora Carmen me dijo que era mi tío. La sangre se me heló. Marcus había conocido a Luna. Y nunca me dijo nada. ¿Qué pasó cuando vino a verte? Me preguntó si alguien más sabía de mi familia. Le dije que no, que mamá me había dicho que solo hablara de ustedes con gente de confianza. Él dijo que era mejor así, que algunas cosas era mejor mantenerlas en secreto. ¿Te dijo por qué? Dijo que la abuela Dorothy estaba muy enferma después de la muerte del abuelo Robert, y que saber de mí podría empeorarla. La crueldad de la manipulación me dejó sin aliento. Marcus había utilizado mi duelo para mantenerme alejada de la única familia que me quedaba. ¿Venía a verte a menudo? Al principio sí, cada pocos meses. Siempre traía dinero para la familia de acogida y me decía que era importante que no le contara a nadie de nuestras visitas. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Hace 6 meses. Vino con una señora muy elegante, su esposa. Me hizo muchas preguntas sobre cuánto sabía de mi familia. Jasmine. Habían estado investigando a Luna, asegurándose de que no fuera una amenaza. ¿Qué tipo de preguntas? Si sabía de dinero, de la casa de la abuela, si alguien me había dicho que yo podría heredar algo. Por supuesto. Estaban evaluando si Luna representaba un riesgo financiero para sus planes. ¿Y qué les dijiste? La verdad, que no sabía nada de dinero, que solo quería conocer a mi abuela antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué te respondieron? Luna bajó la mirada. La señora elegante le dijo a Marcus que yo podría ser un problema de mayor, que los niños como yo a veces inventan historias para sacarles dinero a las familias ricas,
Jazmín había visto a una niña de 8 años como una amenaza que debía ser neutralizada. ¿Y después de esa visita? Marcus me dijo que probablemente no podría venir más, que su esposa pensaba que no era bueno para mí tener falsas esperanzas sobre reunirme con mi familia. Falsas esperanzas. Como si el amor de una familia fuera una fantasía cruel en lugar de un derecho. Luna, ¿por qué estabas en esa casa donde ese hombre te tocaba? Después de que Marcus dejó de venir, mi trabajadora social dijo que necesitaban encontrarme una familia más permanente. Me llevaron con los Henderson porque ellos querían adoptarme. ¿Y qué pasó? Al principio todo iba bien, pero luego la señora Henderson empezó a gritar mucho, y el señor Henderson empezó a entrar en mi cuarto por las noches. Las lágrimas volvían a correr por mi cara. Mi nieta había sufrido abusos mientras Marcus y Jazmín planeaban robarme la casa y encerrarme en una residencia. ¿Se lo contaste a alguien? Sí, pero la señora Henderson dijo que mentía para llamar la atención. Mi trabajadora social dijo que los niños del sistema a veces inventan historias cuando no están contentos. El sistema le había fallado en todos los frentes, por eso te escapaste. Sí. Esta mañana el señor Henderson intentó algo más que tocarme. Así que corrí y decidí que era mejor vivir en la calle que en esa casa. Me levanté del banco, temblando de rabia y determinación. Luna, ¿quieres venir a casa conmigo? Sus ojos se iluminaron por primera vez. ¿De verdad? ¿No me meteré en problemas? Soy tu abuela. Tengo todo el derecho a cuidarte. ¿Y si Marcus dice que no? Marcus ya no tiene voz ni voto en nada que nos concierna a ti o a mí. Tomé la manita de Luna entre la mía. Su piel estaba fría, pero su agarre era firme. Luna, antes de ir a casa necesito saber una cosa más. ¿Sabías que Marcus y su esposa están intentando quitarme mi casa? ¿La de las flores rojas? No, pero la última vez que vino Marcus, le oí hablar con la señora elegante sobre dinero. Ella decía algo de una casa vieja que valía mucho y de una señora mayor que no sabía manejar tanto dinero sola. Una señora mayor. Yo. ¿Recuerdas algo más? La señora elegante dijo que era una lástima que hubiera una niña complicando las cosas, pero que había formas de asegurarse de que los niños problemáticos desaparecieran en el sistema. Jazmín había planeado hacerla desaparecer para eliminar cualquier futura reclamación. Luna, ¿quieres ayudarme a detener a Marcus y a Jazmín? ¿Cómo? Apareciendo. Siendo real. Siendo la nieta que han intentado ocultar. Luna lo meditó con la seriedad de una adulta. Eso significa que podremos vivir juntas. Si todo sale bien, sí. ¿Y no tendré que volver con los Henderson? Nunca. Entonces sí. Quiero ayudar. Caminamos hacia mi coche. Mientras conducía de vuelta a casa, un plan comenzó a tomar forma. Marcus y Jazmín habían jugado una partida larga, manipulando el sistema, usando su conocimiento sobre Luna para mantenernos separadas. Pero habían cometido un error fatal. Subestimar mi determinación y la resiliencia de una niña de 8 años que había sobrevivido a un sistema roto. Al llegar a casa, vi las luces encendidas. El coche de Marcus estaba en la entrada. «Están aquí», le dije a Luna. «¿Tengo que esconderme?» «No. No volverás aquí a esconderte nunca más». Entramos. Marcus, Jazmín y Patricia estaban en el salón. Sus expresiones de falsa preocupación se transformaron en puro shock al ver a Luna a mi lado. «Hola, tío Marcus», dijo Luna con la voz más dulce que se pueda imaginar.
He echado de menos nuestras conversaciones. El silencio que se instaló en la sala fue tan pesado que pareció absorber todo el aire. Marcus estaba pálido como un muerto. Jazmín tenía la boca abierta. Patricia nos miraba a las dos como si viera fantasmas. Marcus, dije, con una calma gélida que desmentía la tormenta en mi interior. Me gustaría presentarte oficialmente a tu sobrina, Luna, la hija de Amy, la nieta que me has ocultado durante años. Mamá, yo puedo explicarlo. Oh, estoy segura de que puedes. Pero primero, Luna tiene algunas cosas que contarnos sobre vuestras conversaciones. ¿Verdad, cariño? Luna asintió y se sentó en el sofá como si fuera la dueña del lugar. ¿Por qué no empiezas contándoles a todos la vez que Jazmín dijo que yo era un problema que tenía que desaparecer? La expresión en el rostro de Jazmín fue de puro pánico. El juego había cambiado. Y ahora, yo tenía todas las cartas. El silencio en mi salón era tan denso que podía oír el tic-tac del reloj de la repisa, el mismo que Robert me regaló en nuestro 10º aniversario. Marcus, sentado al borde del sofá, tenía las manos temblorosas y el rostro del color de la ceniza. Jazmín había dejado caer su bolso de diseño y miraba a Luna como a un espectro venido a atormentarla. Patricia fue la primera en hablar, aunque su voz sonaba forzada. Dorothy, querida, esta niña está claramente confundida. Alguien la ha preparado para decir estas cosas. Nadie me ha preparado, interrumpió Luna con una calma asombrosa. Tío Marcus, ¿quieres que les cuente la vez que dijiste que era una lástima que la abuela Dorothy fuera tan sentimental? Porque eso hacía más difícil convencerla de vender la casa. Marcus se levantó de un salto, sus ojos yendo de Luna a mí. Mamá, esta niña está perturbada. Ha estado años en el sistema. Seguramente tiene problemas psicológicos. Los únicos problemas psicológicos que tengo, replicó Luna con una madurez que partía el alma, son por vivir con el señor Henderson, que se metía en mi cama por las noches, mientras tú sabías dónde estaba y no hacías nada para protegerme. Jazmín se puso en pie, apuntando a Luna con un dedo acusador. Esta niña miente. Marcus nunca supo de ningún abuso. Ni siquiera sabíamos dónde vivía. Entonces, ¿cómo sabían que yo era un problema que tenía que desaparecer? Preguntó Luna, ladeando la cabeza con genuina curiosidad. Porque eso fue lo que tú dijiste la última vez que vinieron a verme. Que los niños como yo a veces aparecen cuando los viejos se mueren, para intentar sacar dinero de la herencia. Jazmín, por primera vez desde que la conocía, se quedó sin palabras. Marcus empezó a dar vueltas por la sala, pasándose las manos por el pelo, un gesto que hacía de niño cuando había hecho algo malo. Mamá, tienes que entenderlo. Amy nunca nos habló de esta niña. Cuando me enteré de que existía, tú ya estabas sufriendo mucho por la muerte de papá. ¿Cuándo te enteraste exactamente, Marcus? Hace 3 años. Recibí una llamada de servicios sociales porque Luna había dado mi nombre como contacto familiar. 3 años. Mi propio hijo había sabido de mi nieta durante 3 años y había elegido mantenerme en la ignorancia. ¿Y decidiste que lo mejor era guardarte el secreto? Sí, admitió él. Porque sabía que ocurriría exactamente esto. Que te volverías loca intentando rescatar a una niña que ya había sido acogida en un buen hogar. ¿Un buen hogar? La pregunta se me escapó en un grito ahogado. ¿A eso le llamas un buen hogar? ¿A una casa donde un hombre abusaba de ella?
Eso no lo sabíamos, musitó Marcus, incapaz de mirarme a los ojos. Porque nunca preguntaste, replicó Luna con una serenidad cortante. Solo venías a asegurarte de que yo no causara problemas para tus planes con la casa de la abuela. Patricia intentó mediar de nuevo. Dorothy, incluso si esta niña es realmente la hija de Amy, eso no cambia el hecho de que necesitas cuidados. Una mujer de tu edad no puede criar a una pequeña de 8 años. Tengo 64 años, Patricia, no 94. Y he criado niños antes. Pero esta es diferente, intervino Yasmín, recuperando la voz. Esta niña ha pasado por el sistema. Seguramente arrastra traumas, problemas de conducta. Necesita atención profesional, no los cuidados de una anciana que ya muestra signos de deterioro mental. Los únicos signos de deterioro mental que he mostrado, respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma, han sido por confiar en ustedes. Luna se levantó del sofá y se plantó frente a Marcus. A pesar de que él le sacaba varias cabezas, su menuda presencia parecía dominarlo por completo. Tío Marcus, ¿te acuerdas de lo que me dijiste la primera vez que viniste a verme? Él no respondió, pero vi cómo el pánico crecía en su mirada. Me dijiste que mi mamá había sido una irresponsable por tenerme, que había arruinado su vida y la de toda la familia. Me dijiste que hay personas que no nacieron para ser madres. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Marcus le había destrozado a Luna la imagen de su madre. Pero también me dijiste otra cosa, continuó ella. Me dijiste que la abuela Dorothy era diferente, que había sido la mejor madre del mundo, que trabajó sin descanso para darte una buena vida después de que tu padre se fuera. Marcus se quedó petrificado. No sabía que recordara aquellos años con tanta claridad. Dijiste que la abuela Dorothy merecía vivir sus últimos años en paz, sin tener que preocuparse por problemas que ella no había creado. Luna, comenzó a decir él, pero ella no había terminado. Entonces, si sabías que la abuela Dorothy era tan buena, ¿por qué intentas robarle su casa? La pregunta detonó en el silencio de la sala. Marcus se derrumbó de nuevo en el sofá, con la cabeza entre las manos. No estamos robando nada, murmuró. Solo aceleramos lo inevitable. ¿Lo inevitable? Pregunté. ¿Mi muerte es inevitable, Marcus? No, no quise decir eso. Entonces, ¿qué quisiste decir? Yasmín se sentó a su lado y le tomó la mano, en un claro intento de mantener su frente unido. Dorothy, Marcus está sometido a una presión financiera enorme. Sus deudas de tarjetas de crédito ascienden a $89,000. Mi negocio apenas genera 3.800 al mes. No llegamos a fin de mes. Y eso me convierte a mí en su solución financiera. Esta casa vale $485,000, continuó Yasmín. Sin hipoteca. Es más dinero del que la mayoría de las familias jóvenes verán en su vida. Y tú lo estás desperdiciando. Viviendo sola. Desperdiciando. Repetí la palabra como si fuera veneno. Vivir en mi propia casa es desperdiciarla. Sí, afirmó Yasmín, y por primera vez su máscara se desprendió por completo. Es egoísta. Tienes más espacio del que necesitas, más dinero del que podrías gastar en lo que te queda de vida. Y nosotros estamos luchando por sobrevivir. Pues busquen trabajos mejor pagados. No es tan fácil, estalló Marcus. ¿Sabes lo que es tener 38 años y estar en la ruina?
Saber que tu madre tiene dinero de sobra para solucionar todos tus problemas, pero se niega a ayudar. Nunca me pediste ayuda, Marcos. Solo falsificaste documentos para robar mi casa. Ah, porque sabía que dirías que no. Siempre has sido una tacaña con el dinero. La acusación me golpeó como una bofetada. Tacaña. Yo, que había hecho turnos dobles para pagar su universidad. Yo, que vendí el coche de Robert para ayudarle con la entrada de su primer apartamento. Yo, que le di hasta el último céntimo de mi seguro de vida cuando él y Yasmín se casaron. Marcos, dije con una calma letal. Durante los últimos 2 años te he transferido $500 mensuales a tu cuenta bancaria. $12,000 en total. Dinero que saqué de mi pensión para ayudarte con tus deudas. Su rostro enrojeció violentamente. Eso era diferente. ¿Diferente cómo? Eso era ayuda familiar normal. Pero robar mi casa, supongo, también es ayuda familiar normal. Patricia intentó terciar. Dorothy, todos estamos alterados. Quizá deberíamos tomar un descanso y... No, la interrumpí. Esto se acaba o ahora. Marcos, quiero que me digas exactamente cuánto tiempo llevan planeando esto. Marcus buscó apoyo en la mirada de Yasmín, pero ella estaba demasiado ocupada, intentando calcular una vía de escape. Desde que murió papá, murmuró finalmente. ¿2 años? Sí. ¿Y cuándo decidieron involucrar a Patricia? Ah, Patricia se ofreció a ayudar, saltó Yasmín. A ella también le preocupa tu bienestar. A Patricia le preocupa su parte de la herencia cuando yo muera, ¿no es así? Mi cuñada no respondió, pero su silencio fue elocuente. ¿Y el doctor Harrington? ¿Cuánto le pagan para que me declare incapacitada? $5,000, musitó Marcos. ¿Y la trabajadora social? Ella no está involucrada directamente. Solo respondió a nuestros informes de preocupación. Informes falsos. Informes exagerados. Luna Copen había que escuchado toda la conversación en silencio, pero ahora se acercó y me tomó la mano. Abuela Dorothy, ¿quieres que les cuente la vez que Yasmín dijo que sería más fácil si tuvieras un accidente? El aire de la habitación se heló. Yasmín se puso en pie de un salto. Yo nunca dije eso. Sí que lo dijiste, insistió Luna. Dijiste que sería mucho más sencillo si la abuela Dorothy se cayera por las escaleras o sufriera un infarto, porque así no tendrían que lidiar con todo el lío legal de declararla incapacitada. Marcus miró a su esposa con auténtico horror. Yasmín, por favor, dime que no dijiste eso. Era una broma de mal gusto, pero solo una broma. No sonaba posa broma, dijo Luna. Sonaba a un plan. La habitación se sumió en un silencio tan denso que podía sentirlo oprimiéndome el pecho. Marcus miraba a Yasmín como si fuera una desconocida. Patricia parecía desear que el sofá se la tragara, y Yasmín tenía la mirada de un animal acorralado. Marcus, dije finalmente, tienes que tomar una decisión. ¿Qué clase de decisión? Puedes elegir a tu esposa, que acaba de admitir que bromea sobre mi muerte. O puedes elegir a tu verdadera familia, tu madre, que te crió sola, y tu sobrina, que ha estado sola en el mundo durante 8 años, esperando que alguien la quiera. Marcus alternaba la mirada entre Yasmín y Luna. Podía ver la batalla que se libraba en su interior. No es tan simple, mamá. Sí que lo es, Marcus. O eres el hombre que yo crié,
O eres el hombre en el que Yasmín te ha convertido. No puedes ser ambos. Yasmín se acercó a él y le puso una mano en el brazo. Marcus, cariño, no dejes que te manipule con la culpa. Es evidente que esta niña está entrenada para decir lo que tu madre quiere oír. Luna se soltó de mi mano y caminó directamente hacia Yasmín. Señora Yasmín, ¿quiere que le cuente exactamente lo que usted me dijo sobre cómo hacer que los niños problemáticos desaparezcan en el sistema? El terror absoluto en los ojos de Yasmín me confirmó que Luna no mentía en nada. Marcus por fin levantó la vista y miró a su mujer con una expresión que jamás le había visto. Yasmín, ¿qué le dijiste exactamente a esta niña? Y en ese instante, supe que había ganado. Mi hijo estaba a punto de elegir a su familia por encima de la codicia. La pregunta de Marcus quedó suspendida en el aire, como una guillotina a punto de caer. Yasmín había palidecido hasta parecer enferma, y podía ver su mente trabajando a toda velocidad, buscando una salida a la trampa que Luna había tendido con sus propias palabras. Marcus, cariño, comenzó Yasmín con voz temblorosa. Esta niña está claramente trastornada. Ha malinterpretado una conversación completamente inocente. No la malinterpreté. La interrumpió Luna con la paciencia de quien ha aprendido a ser precisa bajo presión. Usted dijo, y cito textualmente, niños como esta aparecen todo el tiempo cuando las personas mayores tienen dinero. Hay formas de asegurarse de que se pierdan en el sistema hasta que sean demasiado mayores para reclamar nada. Marcus se irguió lentamente, como si cada movimiento le causara dolor. Yasmín, por favor, dime que esta niña miente. Marcus, sabes que a veces hablo sin pensar cuando estoy estresada. ¿Estás admitiendo que dijiste eso? Era una observación general sobre cómo funciona el sistema. No un plan específico. Era un plan específico. La voz de Luna se elevó por primera vez desde que la conocí. Porque también dijo que había investigado cómo trasladar a niños a familias de acogida en otros estados, donde sería más difícil rastrearlos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus se quedó inmóvil en mitad del salón, observando a su esposa como si la viera por primera vez. Yasmín, dijo con una voz que apenas reconocí. ¿Investigaste cómo hacer desaparecer a mi sobrina? Marcus, tienes que entender la situación financiera en la que estamos. Responde a la pregunta. Sí, gritó Yasmín, perdiendo por fin la compostura. Sí, investigué opciones, porque esta niña representa una amenaza para nuestro futuro. Tu madre tiene cientos de miles de dólares, y nosotros estamos a punto de perder nuestro apartamento. La confesión había salido a la luz. Marcus retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Una amenaza, murmuró. Has llamado a mi sobrina de 8 años una amenaza. Una amenaza financiera. Marcus, sé realista. Si se le reconoce legalmente como nieta, podría reclamar una parte importante de la herencia de tu madre. Ese es dinero que nos pertenece. ¿Qué les pertenece? Pregunté, sintiendo una extraña calma por primera vez en semanas. ¿En qué momento exacto mi dinero se convirtió en su dinero? Yasmín se volvió hacia mí, con los ojos llenos de furia y desesperación. Cuando tu hijo se casó conmigo, cuando construimos una vida juntos, con la expectativa de que sus padres nos ayudarían si lo necesitábamos. Como he hecho durante años, Yasmín. $12,000 solo en los últimos 2. No es suficiente. Tenemos $89,000 en deudas. Mi negocio se hunde. Necesitamos soluciones reales, no limosnas. Patricia, que había permanecido en silencio durante la mayor parte del enfrentamiento, encontró por fin la voz. Dorothy,
Quizá deberíamos considerar algún tipo de acuerdo financiero que funcione para todos. No, dije con firmeza. No habrá más acuerdos. No habrá más ayuda financiera. Y no habrá más mentiras. Marcus se dejó caer pesadamente en el sofá, con la cabeza entre las manos. Mamá, yo no sabía que Yasmín había investigado cómo hacer desaparecer a Luna. Tienes que creerme. Pero sabías todo lo demás, ¿verdad? Los documentos falsificados, el plan para declararme incapacitada, el médico corrupto. Sí, murmuró. Sabía todo eso. ¿Y cómo lo justificaste? Pensé que sería mejor para ti. Residencias como Sunset Gardens tienen actividades, compañía, cuidados médicos. ¿Y mi casa? Pensé que era mejor venderla antes de que te pasara algo, para asegurar que el dinero se gestionara adecuadamente. Gestionado por ti, claro. Al menos ahora era sincero. Luna se acercó a él y se sentó a su lado en el sofá. Su pequeña presencia, de alguna manera, hacía que mi hijo de 38 años pareciera un niño. Tío Marcus, ¿sabes lo que mi mamá me contaba de ti? Él levantó la cabeza lentamente. ¿Qué te contaba? Me decía que tenías el corazón más bueno del mundo, pero que a veces tomabas decisiones tontas cuando tenías miedo. Me contó que, cuando eras pequeño, rompiste su juguete favorito. Pero mentiste durante semanas porque te daba mucho miedo decir la verdad. Marcus comenzó a llorar en silencio. Me dijo, continuó Luna, que cuando por fin lo confesaste, la abuela Dorothy no te regañó. Te abrazó y te dijo que siempre te querría, sin importar los errores que cometieras. Las lágrimas también corrían por mi rostro ahora. Recordaba ese día a Safete a la perfección. ¿Crees que es demasiado tarde para confesar ahora? Le preguntó Luna con la sabiduría de alguien que había aprendido a perdonar de la manera más difícil. Marcus me miró con los ojos rojos e hinchados. Mamá, lo siento muchísimo. Tienes razón en todo. Soy un ladrón, un mentiroso, y el peor hijo del mundo. No eres el peor hijo del mundo, Marcus, pero has tomado decisiones horribles. Lo sé, y no sé cómo arreglarlo. Yasmín, que observaba el intercambio con un pánico creciente, decidió hacer un último y desesperado intento. Marcus, no puedes dejar que te manipulen así. Piensa en nuestras deudas, en nuestro futuro. Marcus se levantó despacio y caminó hacia ella. Yasmín, planeaste hacer desaparecer a mi sobrina de 8 años en el sistema para proteger un dinero que ni siquiera es nuestro. Era una contingencia, una opción de emergencia. Era el plan de una psicópata. Marcus. ¿Sabes qué, Yasmín? Tienes razón en una cosa. Nuestro matrimonio se ha acabado. La declaración cayó como una sentencia. Yasmín se quedó boquiabierta, sin esperar que Marcus tuviera el valor de dejarla. No puedes estar hablando en serio. Totalmente en serio. Quiero que recojas tus cosas y te vayas de nuestro apartamento esta misma noche. No puedes echarme, también es mi apartamento. Técnicamente, intervine, es el apartamento cuya fianza pagué yo, cuyo alquiler he estado subvencionando yo, y que está únicamente a nombre de Marcus. Yasmín me fulminó con la mirada. Esto no se acaba aquí, Dorothy. Voy a luchar. Contrataré abogados. Demostraré que eres una anciana senil manipulada por una niña trastornada. Adelante, respondí con calma. Pero necesitarás dinero para esos abogados.
y tengo la ligera sospecha de que muy pronto vas a tener serios problemas financieros. ¿Qué quieres decir? Saqué mi teléfono y marqué un número que había memorizado esa misma tarde. Hola, señor Henderson. Soy Dorothy Chen. Quería denunciar un caso de abuso infantil contra una menor que estuvo bajo su cuidado. Se llama Luna Chen Santos y tengo un testigo dispuesto a declarar. Sí, la niña está a salvo ahora, conmigo. Claro, podemos pasar por la comisaría mañana por la mañana. Colgué y miré a Yasmín con una sonrisa que probablemente no tenía nada de amable. Verás, Yasmine, cuando Luna declare sobre los abusos que sufrió en casa de los Henderson, mencionará, como es natural, las conversaciones que tuvo contigo sobre cómo hacer desaparecer a niños problemáticos. Los investigadores van a estar muy interesados en esas conversaciones, sobre todo teniendo en cuenta tu conexión con los planes para declararme incapacitada. El rostro de Yasmín adquirió un tono ceniciento. No puedes probar nada, siseó. No necesito hacerlo, repliqué con calma. Solo debo sembrar suficientes dudas sobre tu integridad para que cualquier batalla legal que intentes sea muy, muy costosa y muy, muy pública. Patricia se puso en pie de un salto, con el rostro tenso. Dorothy, creo que es hora de que me vaya. Estoy de acuerdo, Patricia. Y no creo que debas volver por aquí nunca más. Entiendo. Espero que sí. Porque si llego a oír que has vuelto a cuestionar mi lucidez o mi capacidad para cuidar de Luna, me aseguraré de que todo el mundo conozca tu papel en esta conspiración. Patricia se marchó sin decir una palabra más. Yasmín la siguió 5 minutos después, no sin antes lanzar una promesa de venganza legal que ambas sabíamos que nunca se materializaría. Cuando por fin nos quedamos solos, Marcus, Luna y yo, el silencio se apoderó de la sala durante varios minutos. «Mamá», dijo Marcus finalmente, con la voz quebrada. «¿Cómo puedo arreglar esto? Puedes empezar devolviendo todos los documentos falsificados. Ya los tengo en el coche. Puedes llamar al Dr. Harrington y cancelar cualquier evaluación futura. Lo haré mañana por la mañana. Y puedes conseguir un trabajo a tiempo completo para pagar tus propias deudas. Ya he enviado mi currículum a varias empresas esta semana. ¿Antes o después de planear robarme la casa?» Marcus se sonrojó. Después de darme cuenta de lo que estábamos haciendo en realidad. Luna, que había permanecido como una pequeña estatua observándolo todo, se acercó a Marcus. «Tío Marcus, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro». ¿De verdad creías que la abuela Dorothy era demasiado vieja para cuidarme? Marcus desvió la mirada de Luna hacia mí y de vuelta. Sinceramente, no sabía qué pensar. Jazmine me convenció de que una mujer de 64 años no podía criar adecuadamente a una niña de 8. Pero la abuela Dorothy te crió a ti cuando tu padre se fue. Sí, pero eso fue diferente. ¿Por qué? Marcus dudó. Porque entonces era más joven. ¿Cuántos años tenía cuando papá se fue? 32. ¿Y cuántos años tienes tú ahora? 38. Luna asintió, como un abogado que acaba de presentar una prueba irrefutable. Entonces, cuando la abuela Dorothy tenía menos años de los que tú tienes ahora, fue lo bastante fuerte para criarte sola. Pero ahora, con más experiencia, ¿de repente es demasiado débil? Marcus no tuvo respuesta para eso. Además, continuó Luna, yo no necesito que me críen desde cero.
Solo necesito que alguien me quiera y me mantenga a salvo. ¿Crees que la abuela Dorothy puede hacer eso? Sí, murmuró Marcus. Sí, creo que puede. Entonces no veo cuál es el problema. De la boca de los niños sale la verdad. Marcus se quedó un rato más. Nos ayudó a trazar un plan para obtener la custodia legal de Luna. Llamó a los servicios sociales para informar de la ubicación de la niña y concertó una reunión con su trabajadora social. También me ayudó a contactar con un abogado de familia para iniciar el proceso de adopción. Cuando por fin se fue, eran casi las 11 de la noche. Luna y yo nos sentamos en la cocina, compartiendo una cena tardía de sándwiches y leche con chocolate. «Abuela Dorothy», dijo Luna después de terminar su sándwich. «¿Puedo preguntarte algo?» «Por supuesto». «¿Por qué perdonaste a Marcus tan fácilmente?» Era una buena pregunta, y no estaba segura de tener una buena respuesta. «Supongo que porque vi su arrepentimiento sincero y porque recuerdo al niño que era antes de que Jasmine lo cambiara». «¿Pero no tienes miedo de que vuelva a hacer algo así?» «Un poco. Pero creo que ha aprendido una lección muy cara sobre las consecuencias de traicionar a la familia». Luna asintió, pensativa. «Mi mamá me dijo una vez que las familias son como los jardines. A veces las plantas crecen torcidas, pero si las podas con cuidado, pueden volver a crecer hermosas. Tu mamá era muy sabia. ¿Crees que Marcus puede volver a crecer hermoso? Eso espero, pero va a llevar tiempo». Esa noche, acosté a Luna en la gran habitación de Amy. Se veía tan pequeña en esa cama grande, pero por primera vez desde que la conocí, parecía sentirse segura. «Abuela Dorothy», susurró mientras la arropaba. «¿Puedo confesarte algo?» «Claro. En realidad, no soñé contigo la noche antes de que nos encontráramos». Sentí una punzada en el pecho. «No. He soñado contigo toda mi vida. Desde que era muy pequeña, mi mamá me describía exactamente cómo eras, cómo sonaba tu voz, incluso a qué olía tu perfume. Cuando te vi en el parque, te reconocí al instante». «¿Por qué dijiste que habías soñado conmigo esa noche en concreto?» «Porque sabía que necesitabas creer en algo mágico. Acababas de descubrir la traición de tu familia. Necesitabas creer que el universo todavía te guardaba sorpresas buenas. Mi nieta de 8 años había orquestado nuestro encuentro para proteger mis sentimientos. Luna, ¿hay algo más que debas saber sobre cómo me encontraste?» «Bueno», dijo con una sonrisita traviesa. «Puede que haya estado vigilando tu casa durante unos días después de escapar de los Henderson. Quería asegurarme de que eras tan buena como mi mamá decía antes de acercarme». «Me estuviste espiando». «Solo un poquito. Vi cuando Jazmín vino a pasar a amenazarte. Vi cuando saliste de casa llorando. Supe que era el momento perfecto para aparecer, porque tú necesitabas esperanza tanto como yo necesitaba una familia. Mi nieta había manipulado todo el encuentro para maximizar el impacto emocional». «Definitivamente. Era una Chen». «¿Estás enfadada conmigo por mentir?», preguntó. «No estoy enfadada, Luna. Estoy impresionada. Usaste la misma estrategia que yo con Marcus y Jasmine. Dejar que revelaran su verdadera naturaleza bajo presión». «¿Lo aprendí de ti?» «Creo que lo aprendiste de tu madre. Y ella lo aprendió de mí». Luna sonrió y cerró los ojos. «Abuela Dorothy, ¿crees que mamá estaría orgullosa de cómo hemos manejado esto?» «Creo que tu mamá estaría muy orgullosa de cómo protegiste a tu familia». «Ahora somos una familia, ¿de verdad?»,
Somos una familia de verdad. 3 meses después, estaba sentada en mi jardín, viendo a Luna plantar rosas nuevas junto a las que yo había cuidado durante décadas. Marcus venía a visitarnos cada domingo, trayendo flores y disculpas que se volvían más genuinas con cada semana. Había conseguido un trabajo como contable en una firma del centro, con un sueldo suficiente para empezar a saldar sus deudas. El proceso de adopción resultó más sencillo de lo esperado, una vez que presentamos la documentación de Robert y el testimonio de Luna sobre años de negligencia por parte del sistema. Marcus había renunciado formalmente a cualquier reclamo de custodia, y Yasmine había desaparecido por completo después de que los Henderson fueran arrestados y mencionaran sus conversaciones con ella durante la investigación. Patricia envió una carta de disculpa que no sonaba del todo sincera, pero al menos reconocía su error al conspirar contra mí. No respondí, pero tampoco emprendí acciones legales. Algunas batallas no merecen ser libradas. «Abuela Dorothy», gritó Luna desde el jardín. «¿Estas rosas crecerán tan altas como las rojas?» «Con los cuidados adecuados, sí». «¿Y cuánto tardan?» «Años. Pero las mejores cosas de la vida llevan su tiempo». Luna asintió solemnemente, como si hubiera aprendido esa lección de una forma muy personal. Aquella tarde, mientras preparaba la cena, una llamada inesperada interrumpió la paz. Era Janet Morrison, la trabajadora social de Luna. «Señora Chen, tengo noticias que creo que querrá saber». «¿Qué tipo de noticias?» «Hemos concluido nuestra investigación sobre la familia Henderson y hemos descubierto irregularidades significativas en la forma en que se gestionó la colocación de Luna con ellos». «¿Qué tipo de irregularidades?» «Parece que alguien interfirió en el proceso normal de verificación de antecedentes. Los Henderson nunca deberían haber sido aprobados como familia de acogida, pero ciertos documentos se aceleraron. ¿Tiene alguna idea de quién pudo haber interferido?» «Estamos investigando las conexiones con una mujer llamada Yasmine Chen. ¿Le suena ese nombre?» Me quedé en silencio, procesando las implicaciones de sus palabras. «Señora Morrison, ¿está sugiriendo que mi exnuera colocó a Luna deliberadamente con una familia abusiva?» No puedo hacer acusaciones específicas en este momento, pero las pruebas sugieren una manipulación deliberada del sistema de acogida. Yasmine no solo había planeado hacer desaparecer a Luna, había orquestado activamente su colocación en una situación de peligro. ¿Habrá cargos penales? Es muy probable. La mantendré informada. Después de colgar, me quedé en la cocina pensando en la profunda maldad de la traición de Yasmine. No había sido simple codicia o desesperación. Había sido pura malicia, dirigida contra una niña inocente cuyo único crimen era existir. Luna entró de la ducha, con el pelo húmedo y uno de los pijamas nuevos que habíamos comprado juntas. «¿Estás bien, abuela Dorothy? Pareces preocupada». No quería cargarla con más detalles sobre la crueldad de Yasmine, pero Luna merecía saber que la justicia existía. «Era la señora Morrison. Parece que Yasmine va a enfrentarse a cargos criminales por lo que te hizo». Luna se sentó a la mesa conmigo. «¿Te sientes mal por ella?» «Un poco», admití. «No porque no se lo merezca, sino porque me entristece que alguien pueda ser tan cruel con una niña». «¿Crees que Marcus lo sabía?» «No. Marcus es muchas cosas, pero no creo que sea alguien que haría daño a un niño deliberadamente». «¿Crees que él y Yasmine se van a divorciar de verdad?» «Empezaron los trámites la semana pasada». Luna asintió, como si esperara esa respuesta. «Abuela Dorothy». «¿Sí?»
Gracias por no rendirte cuando parecía imposible. Gracias a ti por encontrarme cuando más te necesitaba. Esa noche, después de que Luna se durmiera, me senté en el porche trasero a mirar las estrellas. La casa se sentía completa por primera vez desde la muerte de Robert. No solo por la compañía, sino porque mi vida volvía a tener un propósito. Mi teléfono sonó. Era Marcus. «Mamá, ¿tienes un minuto?» «Por supuesto. Quería darte las gracias por darme otra oportunidad. Sé que no la merecía. Todos merecemos segundas oportunidades, Marcus. Pero solo una. Una. Lo entiendo. Mamá, hay algo más que quería decirte». «¿Qué es?» «He empezado a ir a terapia. Para entender cómo llegué al punto de estar dispuesto a robarle a mi propia madre». «¿Y qué has aprendido?» «Que durante años he buscado atajos en lugar de trabajar duro. Que dejé que Yasmín me convenciera de que merecía cosas que no me había ganado. Y que perdí de vista lo que de verdad era importante en mi vida». «¿Y qué es importante en tu vida?» «Tú, Luna, la familia de verdad. No el dinero que creía que la familia me debía. Era la conversación que llevaba años esperando tener». «Marcus, ¿quieres venir a cenar el domingo? Luna quiere enseñarte su jardín». «Me encantaría». Después de colgar, me quedé un rato más en el porche, sintiendo algo que no había sentido en meses. Una paz verdadera. No era la paz de una batalla ganada, sino la de un hogar reconstruido. Mi familia, imperfecta y herida, era por fin real. Luna tenía razón. Las familias son como los jardines. Habíamos podado las partes tóxicas, nutrido lo que valía la pena salvar y plantado nuevas semillas de confianza y amor. ¿Se convertiría Marcus en el hombre que yo sabía que podía ser? Solo el tiempo lo diría. ¿Afrontaría Yasmín todas las consecuencias de sus actos? Los tribunales lo decidirían. ¿Construiríamos Luna y yo los recuerdos familiares que ambas habíamos perdido? Eso dependía de nosotras, y yo estaba completamente decidida a hacerlo realidad. Mientras me preparaba para entrar, miré hacia la bocheta habitación de Luna, de donde se filtraba una luz suave bajo la puerta. Probablemente estaba leyendo uno de los libros que habíamos comprado, o quizá escribiendo en el diario que había empezado para documentar sus primeros meses en una familia de verdad. Mañana tendríamos toda una vida por delante, llena de desayunos, tareas escolares, jardinería y todas esas pequeñas rutinas que hacen que una casa se sienta un hogar. Pero por esta noche era suficiente saber que ambas estábamos a salvo, que ambas estábamos donde debíamos estar y que habíamos encontrado exactamente lo que llevábamos toda la vida buscando. Una familia real, construida no sobre lazos de sangre u obligación, sino sobre la elección y el amor. Y eso, decidí mientras apagaba las luces y subía las escaleras hacia mi habitación. Valía mucho más que cualquier casa o herencia que nadie pudiera intentar robar.